Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un auténtico rompecabezas geopolítico. Y de los buenos, ¿eh? Sí, de los que te dejan la cabeza dando vueltas. Porque, a ver, por un lado nos llegan noticias de que la administración Trump está a punto, pero a punto de verdad, de cerrar un acuerdo de paz para Ucrania. Se habla de enormes avances, sí. Exacto. Pero es que por otro lado, los informes de la propia inteligencia estadounidense dicen todo lo contrario, que Putin no ha movido un milímetro sus objetivos de máxima y quiere quedarse con todo. Claro. Y las dos cosas a la vez, pues, como que no puede ser. No cuadra. O alguien está siendo increíblemente optimista o alguien no está leyendo los informes correctos. Nuestra misión hoy es coger las piezas que nos da el material de origen e intentar entender qué está pasando de verdad. Y para añadirle un toque surrealista al asunto, toda esta información viene de una plataforma online llamada Godboy, donde lo mismo te encuentras este análisis que una noticia sobre un cometa emitiendo señales de radio o una IA que juega videojuegos. Es que esa mezcla ya es casi una declaración de intenciones. Te presentan la posible reconfiguración de la seguridad europea con el mismo peso que una curiosidad tecnológica. Es bastante inquietante. Totalmente. Pero bueno, centrándonos en el lío que tenemos entre manos, el objetivo es precisamente ese, intentar aclarar estas versiones tan contradictorias. Porque no es solo una diferencia de opinión, es un choque frontal entre la diplomacia pública, la que sale en los titulares, la de la foto. Eso es. En los análisis de seguridad que se manejan a puerta cerrada, vamos a ver qué contiene de verdad ese supuesto plan de paz y si se sostiene por algún lado. Vale, pues empecemos por el lado optimista, el de la Casa Blanca. El artículo nombra a los negociadores clave, Jared Kushner y el magnate inmobiliario Steve Witkoff. ¿Sí? Son ellos los que están moviendo un plan de paz de 20 puntos. Y, para que veamos el nivel de confianza, citan a un alto funcionario que dice, textualmente, que un acuerdo está más cerca que nunca. Suena a que están a punto de descorchar el champán. Pues sí. Sí, pero justo cuando estás buscando la copa, el artículo te da un bofetón de realidad. El contrapunto es inmediato y demoledor. A ver, detalla que los informes de la comunidad de inteligencia estadounidenses, los mismos que llevan siendo consistentes desde 2022, pintan un cuadro completamente opuesto. La conclusión de los analistas es que el objetivo final de Vladimir Putin no ha cambiado ni un ápice. O sea que sigue queriendo lo mismo que el primer día. Exacto. Sigue siendo la subyugación total de Ucrania y, si puede, la recuperación de la influencia sobre territorios del antiguo bloque soviético. Espera un momento. Entonces tenemos al equipo diplomático del presidente diciendo casi está hecho, mientras la CIA y el resto de agencias dicen este señor quiere la guerra total. Eso parece. ¿Cómo es posible que coexistan dos visiones tan radicalmente opuestas dentro del mismo gobierno? No es una pequeña diferencia de matices, es que describen universos paralelos. Esa es la pregunta del millón. Y es el núcleo de todo este embrollo. Y para que no pensemos que es una paranoia interna de Washington, el texto añade la perspectiva europea para reforzar el punto de la inteligencia. Ah, bien. Cita al congresista Mike Quigley, del Comité de Inteligencia, que dice algo muy claro. Los europeos están convencidos de ello. Los polacos están absolutamente convencidos de ello. Los países bálticos creen que son los primeros de la lista. Claro. Esto nos dice que el aviso de la inteligencia no es una opinión aislada. Es el consenso entre los vecinos más cercanos a Rusia, los que se sienten directamente amenazados. Entendido. La amenaza, según los espías y los vecinos, es muy real. Lo que hace todavía más extraño el optimismo de los negociadores. Mucho más. Pero bueno, vamos a darles el beneficio de la duda. Si están negociando algo, ¿qué es exactamente? Pedirle a un país que ceda un trozo de su territorio en una guerra que no ha provocado es una barbaridad. Es una locura. Para que Kiev siquiera se lo piense, la oferta a cambio tiene que ser increíble. Y aquí el plan se pone ambicioso. O complicado, según se mire. El punto más bestia, sin duda, es el de las cesiones territoriales. La propuesta, según las fuentes, presiona a Kiev para que retire sus tropas de la parte de la provincia de Donetsk que todavía controla. Hay que tener en cuenta que Rusia ya ocupa casi una quinta parte de Ucrania, incluyendo Crimea y otras 4 provincias, así que esto sería añadir más a la cuenta. Ya. A cambio, se ofrece lo que llaman garantías de seguridad. Pero claro, la palabra garantías ha perdido mucho prestigio en esa zona del mundo. Normal.
después del memorándum de Budapest y todo lo demás. Entonces, ¿en qué consisten estas nuevas garantías? ¿Son más sólidas esta vez? A ver, sobre el papel suenan contundentes. Se está negociando una arquitectura de seguridad muy compleja. ¿Vale? Por un lado, el despliegue de una fuerza de seguridad mayoritariamente europea en los países vecinos y en zonas de Ucrania alejadas del frente. Su misión sería disuadir y ayudar a repeler un futuro ataque. Entiendo. Pero lo más gordo es el compromiso de Estados Unidos. Proporcionaría inteligencia, logística y, atención, patrullas aéreas con respaldo estadounidense sobre Ucrania. Patrullas aéreas. Sí. Esto es tan serio que el acuerdo tendría que ser ratificado por el Senado, lo que le daría un peso legal enorme. Patrullas aéreas, eso es casi como establecer una zona de exclusión aérea de facto. Es un compromiso militar muy directo. Pero, ¿hay letra pequeña? Porque siempre la hay, claro que la hay. Primero, se le impondrían límites al propio ejército ucraniano. No podría superar los 800.000 efectivos, y el artículo menciona que Rusia está presionando para que la cifra sea aún más baja. Vale. Y segundo, y aquí está el veneno, el texto señala una ambigüedad crucial. Deja en el aire la pregunta clave. ¿Estas garantías tan potentes solo se activan si Ucrania cede el territorio que le piden? Ahí está el quid de la cuestión. Porque si es así, no es una garantía, es un chantaje. Dame tu casa y a cambio te prometo que no dejaré que te la vuelvan a quitar. Exacto. Y el artículo es honesto sobre esto. Dice que hay informes diplomáticos contradictorios. Una fuente y un diplomático aseguran que sí, que las garantías están condicionadas a la cesión. Pero otros diplomáticos lo niegan, dicen que se están estudiando alternativas. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que Zelensky, y sobre todo la sociedad ucraniana, rechazan de plano ceder un centímetro más de soberanía. Claro. La propia reacción de Zelensky, que recoge el texto, es de un escepticismo absoluto. ¿Qué harán realmente estas garantías de seguridad? No se fía un pelo. Lógico. Tienes a la Casa Blanca vendiendo la paz, a la inteligencia avisando del apocalipsis y un plan sobre la mesa que parece un castillo de naipes construido sobre una ambigüedad fundamental. Vale, tenemos a los occidentales y a los ucranianos en esta especie de baile diplomático tan tenso, pero nos falta a la otra pareja de baile. ¿Da el artículo alguna pista de si Putin está siquiera escuchando la música? Escucharla la escucha. Pero según el texto, está bailando un vals militar, no un tango diplomático. Vaya. El artículo cita sus declaraciones en la rueda de prensa anual y son de una dureza total, cero concesiones. Insiste en que la paz solo llegará cuando se cumplan sus objetivos. Y para que quede claro quién manda, presume de que sus fuerzas acaban de avanzar otros 6.000 kilómetros cuadrados. Pero déjame preguntarte, ¿no te parece rarísimo que, con esa postura tan inflexible de Putin, el equipo de Trump siga hablando de enormes avances? Esa es la pregunta que me carcome desde el principio. ¿O son unos optimistas patológicos? ¿O están viendo algo que los demás no vemos? ¿O la tercera opción es que el objetivo no sea la paz en sí, sino poder anunciar un acuerdo sea cual sea? Ya. Porque lo que viene ahora en el artículo ya es el colmo del caos. La división no es solo entre la Casa Blanca y sus espías, es que está dentro de la propia cúpula de seguridad. Sí, aquí el guión se vuelve loco. El texto introduce una declaración que es un misil directo a la línea de flotación de los informes de inteligencia que mencionábamos al principio. Ah, ¿sí? Y no viene de un cualquiera, viene de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. En una publicación en la red social X, afirma algo que contradice meses de análisis de su propia gente. A ver. Dice que la inteligencia indica que Rusia busca evitar una guerra más grande con Europa y que, viendo el percal de su ejército, ahora mismo no tiene capacidad para invadir toda Ucrania, y mucho menos Europa. Un momento, que esto es muy fuerte. No es una opinión distinta. Es la jefa de todos los espías de Estados Unidos diciendo públicamente lo contrario de lo que sus propias agencias llevan diciendo desde hace años. Tal cual. ¿Qué nos dice esto? Que la administración no solo está dividida en su diplomacia, sino en su propia percepción de la realidad. Es una parálisis estratégica en toda regla. Totalmente. Y sugiere algo muy preocupante que el artículo deja caer. Que la política interna puede estar influyendo en cómo se interpretan o qué datos de inteligencia se eligen para destacar. Claro. La gran pregunta que queda en el aire es, ¿se está escogiendo la inteligencia que mejor se adapta a una narrativa paz
predeterminada por la Casa Blanca, ignorando el resto. Es que es la única explicación lógica. Y cuando crees que el lío no puede ser mayor, llegamos a la cita del secretario de Estado Marco Rubio. Uf, esa cita. Y a mí, sinceramente, es la que más me ha dejado perpleja. Dice, literalmente, no sé si Putin quiere llegar a un acuerdo o si quiere llevarse a todo el país. Es increíble. Es el jefe de la diplomacia, el tipo cuyo trabajo es saber estas cosas. Si él admite públicamente que no tiene ni idea de cuáles son las intenciones de Putin, ¿quién demonios lo sabe en Washington? Es una confesión de desgobierno absoluto. Demuestra una falta de visión unificada que asusta. Y nos devuelve al punto de partida, a esa extraña fuente de la que sale todo esto, el Godboy. Sí. Al principio parecía una anécdota, pero ahora yo iría un paso más allá. No es solo el ecosistema informativo en el que vivimos, es que la propia fuente, con esa mezcla, casi parece un comentario en sí mismo sobre la trivialización de la geopolítica. Exacto. La guerra se presenta con el mismo empaque que una IA que juega al Pac-Man. Quizás sea la metáfora perfecta de esta confusión generalizada. Absolutamente. Lees sobre un plan que podría desatar la Tercera Guerra Mundial y justo debajo tienes un titular sobre arte digital que se llama Abracadabra. Es imposible no sentir que todo pierde su escala de importancia. Entonces, si intentamos atar todos estos cabos sueltos, ¿con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con una serie de tensiones brutales sin resolver. Primero, una desconexión total entre el relato político de la administración Trump, que necesita vender un éxito diplomático, y el crudo análisis de su comunidad de inteligencia, que avisa de un peligro existencial. No pueden tener razón los dos. Imposible. Segundo, un plan de paz que, si le quitas el lazo, contiene unas condiciones muy duras para Ucrania y unas garantías de seguridad que, aunque potentes, son ambiguas en el punto más importante. Ya. Y, como es lógico, Kiev las mira con una desconfianza total. Y tercero, el caos interno. Mensajes contradictorios no solo entre países, sino dentro de la misma sala de mandos del gobierno estadounidense. Con una directora de inteligencia que parece ir por libre. Eso es, y un secretario de Estado que admite no saber qué piensa el adversario. Y mientras todo este circo está montado, desde el Kremlin solo llega un mensaje: mis condiciones o nada. Si conectamos todo esto, la situación es mucho más compleja que un simple dilema entre guerra o paz. Aquí se está negociando la definición misma de la paz. Totalmente. Una paz que implica ceder territorio y aceptar límites militares bajo la amenaza constante de tu vecino no es el mismo tipo de paz que una que restaura tu soberanía. Lo que vemos es que las intenciones reales de los actores, o al menos las que les atribuyen los espías, parecen no tener nada que ver con sus declaraciones públicas. Y eso nos lleva a una reflexión final, una que da un poco de vértigo. El material que hemos analizado describe un posible acuerdo que, si se firmara, crearía una nueva arquitectura de seguridad en Europa. El despliegue de fuerzas europeas, patrullas aéreas estadounidenses, eso dibuja una nueva línea en el mapa, una línea muy militarizada. Un nuevo telón de acero, pero con drones y patrullas aéreas. Algo así. Y aquí viene la pregunta realmente provocadora que nos deja todo esto. Independientemente de si este acuerdo concreto se firma o no, ¿podría el simple hecho de estar negociando estos términos estar ya sentando las bases para una especie de Guerra Fría 2.0? ¡Uf! ¿Qué pregunta? Es decir, estamos asistiendo, en directo, a la creación de nuevas líneas divisorias, nuevas zonas de influencia y un sistema de garantías militares que, para bien o para mal, redefinirán la seguridad de Europa durante las próximas décadas. Quizás el verdadero resultado de estas negociaciones no sea la paz, sino el mapa del próximo conflicto.